hoy con todo lo que está pasando, con todas las noticias, como estamos viviendo, mucha gente no se centra en la parte espiritual. Pero ese tema, te pregunto yo a ti ahora, ¿cómo podemos conocer a Dios? O sea, tiene un plan para mi vida que no es el mismo para otra persona. O sea, me hizo tan diferente que no importa que yo sea gemelo de alguien, somos diferentes. Yo me estoy erizando. Amén, gloria a Dios. Yo me estoy erizando tú hablando de la presencia, de verdad. Y hoy en Jackie, el podcast, me complace, estoy súper feliz, contenta de tratar cómo se prueba la existencia de Dios. Es algo que vamos a tocar el alma en el día de hoy de todos ustedes. Y estoy muy feliz de compartir con Luis Antonio Valera, pastor de la iglesia Nuevas Buenas, mi amigo, una persona que tiene un conocimiento de la Biblia y de Dios espectacular. Luis Antonio, bienvenidos al podcast. Gracias. Qué honor estar contigo. Tú sabes que hemos seguido tu carrera de hace muchos años y una admiración siempre constante. Es recíproco. Por tu carrera. A ti y la verdad que estar en esta nueva etapa tuya de este podcast, la verdad que te deseo todo lo mejor. Y que tú eres parte de esto, de verdad que Luis Antonio, tu carrera como productor, tu carrera en los medios de comunicación y ahora ver tu carrera en varios años ya como pastor, que es una nueva etapa. Primero, ¿qué te llevó a estar dirigiendo una iglesia? Porque muchas veces nos conocemos a Luis Antonio solamente el productor de cadenas, de las dos cadenas principales de Estados Unidos, latinas. Muy pocas personas me han preguntado esa transición. Yo siempre estuve buscando y practicando muchísimas cosas, tratando de encontrar esto que ahora siento que tengo, que es a Jesús en mi corazón, que es el que dice yo soy la vida, y esa vida cuando uno la tiene, la vida le cambia. Pero ¿qué me llevó ahí? Me llevaron ahí testimonios grandes de amigas y amigos cercanos que dieron un cambio drástico en sus vidas. Entonces eso me decía a mí, wow, pero hay algo que yo no sé, hay algo que me estoy perdiendo. Entonces comencé a investigar, pasé muchos años, no solamente en iglesias, sino, anónimo en iglesias, pero también tomando cursos y entrenándome, y nunca de verdad pensamos que íbamos a terminar siendo pastores de una iglesia. Nunca fue nuestro plan, nuestra decisión. Yo me veía como un asistente ejecutivo del pastor, o sea, le dicen pastor ejecutivo, el que se encarga de organizarle todo al pastor para que el pastor esté tranquilo, porque es un dolor de cabeza lo que tenemos como pastores de verdad. Es una responsabilidad grande. Sí, mira, uno sabe que va a ser algo bien difícil, que va a tener mucho sacrificio, pero nunca en la vida me imaginé que parte del paquete iba a estar haciendo tantos funerales. Y funerales de personas jóvenes que se habían suicidado, o padres que han perdido a jóvenes y a hijos por tonterías, jóvenes. Entonces estar en medio de eso es sumamente difícil. O sea, yo voy a un funeral de eso y yo duro semanas y son cosas que duran años. Que te tocan. Sí, que no hay manera de tú deshacerte del dolor que sintió esa familia en ese momento ahí. Bien difícil. Si me hubiese imaginado eso antes, lo hubiese pensado de lo duro que es. No, y yo me imagino la bendición que es poder contar con alguien como tú que le dé ese apoyo en ese momento, que antes no se veía tanto, o sea, estamos viendo. Pero hoy el tema que vamos a hablar es cómo vamos a comprobar la existencia de Dios, y yo creo que una de esas cosas tiene que ver mucho con eso que está hablando, todo lo que estamos viendo hoy, que mucha gente hoy con todo lo que está pasando, con todas las noticias, como estamos viviendo, mucha gente no se centra en la parte espiritual. Pero ese tema, te pregunto yo a ti ahora, ¿cómo podemos conocer a Dios? Y qué bueno que hiciste esa introducción, porque mira,
cuando pasan desgracias en la vida, pérdidas dolorosas, lo primero que tú haces es cuestionarte, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Entonces, o tenemos un momento difícil exacto. y entonces empezamos a orar, entonces empezamos a encontrarnos con Dios, y cuando las cosas están bien, pues ya entonces nos olvidamos. Exactamente, exactamente. Entonces, mira, hay 3 cosas que te van a parecer un poco científicas, digamos, pero la voy a pasar bien rapidito. Hay una cosa que se llama la ley de la causa y el efecto, o sea, que toda cosa tiene una causa y toda cosa tiene un efecto de por qué existe. Incluso los mismos científicos están de acuerdo de que para que algo se produzca, algo tuvo que producirlo. Incluso un ateo famoso que se llama Richard Dawkins dijo: pudo haber sido algo más allá de nuestro entendimiento presente, todo aquello de cómo comenzó el mundo, que ahí es donde se define la creación, va en contra de la formación que hizo Dios, de la creación del mundo. Entonces, para nosotros, eso que ese ateo llama que es más allá de lo que tú puedes entender, nosotros los creyentes, los cristianos, lo llamamos Dios. O sea, podemos sintetizar mejor esta evidencia cosmológica con las siguientes afirmaciones. Cualquier cosa que comienza a existir debe tener algo que lo haga existir. O sea, una cosa lógica, científica. Y Génesis 1:1 dice: en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Esa es la ley de la causa y del efecto. Para toda cosa que existe tiene que haber una causa que lo produjo. La segunda ley es la ley de la teleología. Teleología, primera vez que escucho esa palabra. ¿Qué es la teleología? Parece, no es teología porque se confunde mucho. La teleología es un criterio científico que dice que si existe un diseño, existe algo, tuvo que haber alguien que lo diseñara. Por ejemplo, si existe esta mesa que está aquí. Porque alguien la diseñó, alguien la construyó, la vendió. Alguien la construyó. En pocas palabras, las cosas no se diseñan a sí mismas, sino que alguien tuvo que diseñarlas. Esa es una posición científica. ¿Y quién hubiera hecho algo tan perfecto como el mundo? Mira lo que dice Salmos 19:1-6. A propósito de lo que tú dices. Dice: la gloria de Dios en la creación. El cielo proclama la gloria de Dios. De su creación nos habla la bóveda celeste. O sea, todo el espacio, la Vía Láctea. Sale el sol por un lado del cielo y da la vuelta hasta llegar al otro, sin que nada pueda huir de su calor. O sea, ¿quién puede ponerse a diseñar algo así? Algo tan perfecto de la posición de nuestro planeta con relación al sol, que si nos alejamos 3 grados, nos enfriamos, nos convertimos en hielo. Si nos acercamos 3 grados al sol, nos morimos de fuego. O sea, ¿quién puede armar eso de una manera tan perfecta? Pero me quiero centrar más en la tercera ley, que es las leyes de probabilidad y el cumplimiento profético. Tú sabes que existen más de 1000 profecías en la Biblia hablando solo de Jesús, y todas ellas se cumplieron. Wow. O sea, ¿qué libro podía haber definido con tanta claridad, profetizado con tanta claridad, al lujo de detalle todo lo que iba a pasar con Jesús, si no es un libro tan maravilloso que fue inspirado por Dios? La gente también te dice: bueno, pero es que fue un libro, fue escrito por hombres. Sí, fue escrito por hombres, inspirado por Dios. Fue escrito en 1000 años, en un periodo de 1000 años, por 40 autores, de época diferente, de educación diferente. Una persona que no sabía ni leer ni escribir, como Pedro, que es el apóstol Pedro, hasta un doctor como Lucas. O sea, gente de diferente background, de diferente educación. Y toda la Biblia, un solo mensaje: el amor de Dios por la humanidad, tan grande que fue capaz de dar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Pero hablándote otra vez de las probabilidades, Jackie. Esas 8, nada más, que se cumplieran 8 profecía de Jesús, exactamente como dice la Biblia que iban a pasar, solamente que se produjeran 8. Es como si tomáramos una moneda de 25 centavos, la tiráramos en todo el estado de Texas, que es el más grande de los Estados Unidos, lo revolviéramos todo y lo encontráramos. Es tan difícil de que se cumplan toda esa profecía. Por eso es que la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la evidencia de la existencia de Dios, es un libro tan y tan maravilloso. Tú puedes creer que
el Ciro el Grande, que se habla de, lo vimos en la historia, y esa es una persona que se pronosticó de él 500 años antes de que naciera, con nombre en la Biblia, un personaje histórico. Y así tú te encuentras cosas maravillosas. Un científico como Galileo Galilei lo mataron porque él decía que la Tierra era redonda, que no era plana. ¿Y qué dice ahí, qué habla la Biblia en Proverbios? La redondez de la Tierra. O sea, y eso estaba ahí. Todo estaba ahí. Y hubo gente que murieron por defender algo que ya estaba en la Biblia. La brújula, un invento también que nos llega de la Biblia directamente. O sea que es un libro maravilloso y la Biblia, al ser tan maravillosa, es una de las cosas que prueba la existencia de Dios. La Biblia, con su profecía cumplida, prueba la existencia de Dios. Isaías 46, 9, 10 dice: recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán. Yo haré todo lo que me propongo. Así que la evidencia más importante es su inspiración, más allá de la evidencia arqueológica, histórica, científica, todos estos descubrimientos que se han hecho últimamente que demuestran esos tiempos bíblicos. Es la inspiración que Dios da para cambiar una vida. La verdadera determinación de que la Biblia es la absoluta inspirada verdad de Dios está en la evidencia sobrenatural, incluyendo las profecías como eso. Dios usó a los profetas para hablar, y tú puedes ver cómo dice en la Biblia, por ejemplo, en la historia de la reina Esther, que de ahí se celebra, los judíos celebran Yom Kippur, y ahí te dice la Biblia, y esto se celebra hasta el día de hoy. O sea, ¿cómo es posible que una celebración de esa, que comenzó hace 2000 años, todavía se está celebrando con ese mismo nombre? Y tú dices, pero ¿qué libro es este? ¿Cómo es esto? ¿Quién se le ocurre escribir algo así? Tú dices, después que Josué pasó el río Jordán y ahí hicieron como un monumento de unas piedras, y esas piedras están ahí hasta el día de hoy. Y si tú vas al tour de Israel, te vas a encontrar. Y yo siendo un poco haciendo un poco a la contrario, ¿por qué alguien no va escéptico, exacto? ¿Por qué alguien no va y quita toda esa piedra para tumbar eso? Y ya se hubiese quitado esa prueba de la Biblia así tan. Ahora hay ya especiales en History Channel donde te programan las plagas de Egipto, de cómo pasó todas esas plagas, de cuando Moisés, imagínate tú. Yo me monté una vez en un taxista amarillo en Nueva York y veo que la persona es egipcio. Y yo le digo, hey, ¿usted conoce a José, el de Egipto, el que menciona la Biblia? Sí. Yo, claro, por él es que nosotros pagamos tanto impuestos, somos el país que más impuestos pagamos, por algo que hizo José en la Biblia, en Génesis. Oye eso. Wow. Y todavía hoy el pueblo de Egipto, aunque no crean en Jesús o aunque no crean en Dios, saben que ese personaje histórico existió y que le cambió la vida para siempre. Bueno, tiene que pagar mucho impuesto, pero le salvó la vida en ese tiempo. Tienen que reconocer la existencia de alguien como José que existió en su vida. Y esos son los pequeños detalles, te puedo dar miles de ellos. Ahora, ¿por qué hoy en este podcast yo te quería hablar de esos temas, de cómo se comprueba la existencia de Dios? Porque una vez que tú estás segura de que Dios está ahí, de que Dios existe, de que hay pruebas científicas, pruebas arqueológicas, eso te da cierta confianza. Saber que ese Dios me ama tanto que fue capaz de sacrificar a su hijo. Yo tengo 2 niños, tú tienes niños. Nunca nosotros vamos a sacrificar a un niño de que para que se salven 50 o para que se salven 25. Por nadie yo daría a mis hijos. Y menos si son pecadores, que fue lo que hizo Dios por nosotros. Que aun cuando éramos pecadores, Él dio a su hijo para morir por nosotros. Y tú saber que ese Dios está ahí y que está dispuesto a escucharte. Y que cuando estamos pasando por situaciones difíciles, por situaciones abrumadoras, situaciones que no entendemos, como pérdidas de familiares que no le encontramos enfermedades, situaciones financieras, adicciones, que tú ves gente sufriendo y que tú has orado y tú no ves cómo salvarlo de eso. Pero tú saber, wow, hay un Dios ahí arriba que me ama, hay un Dios ahí arriba que dice que manda legiones de ángeles a nuestro alrededor. Ahora mismo mis niños están en República Dominicana en medio de la tormenta, en medio de los crímenes que hay allá, y eso causa
Ansiedad, causa ansiedad, causa desansiedad. preocupación. Y yo recuerdo, wow, pero Dios promete que mi casa va a ser salva. Dios promete que Él va a enviar Están bien. ángeles a su alrededor. Están bien. Yo declaro el Salmo 91 de protección sobre ellos para yo poderme calmar, confiando y dependiendo de ese Dios que existe, porque existe. Solamente dice la Biblia, tienes que salir afuera y mirar hacia arriba y mirar el cielo y sabrás de su existencia. Luis, de verdad que la explicación que tú has dado es algo que yo diría que en los hogares tenemos los padres la tarea de decir a los niños, de ir a la iglesia. Muchas veces vemos cómo vamos de vacaciones, cómo vamos a mucha gente a la discoteca, a los restaurantes, cómo se hacen diferentes cosas de diversión, pero para acudir a la iglesia y saber de Dios. ¿Qué tú le dices a esa persona que no está mirando? Muchas personas yo sé que tienen a Dios en el corazón, muchas otras están inseguras. Pero ¿qué tú le dices a esas personas que nos miran, que dicen, ¿cómo yo conozco a Dios? Hay muchas predisposiciones que hay allá afuera y la Biblia dice, probadme, prueba a Dios y tú verás que es bueno. Y yo te digo a ti, prueba una iglesia, busca una iglesia donde tú te sientas que te están enseñando de la palabra de Dios. Te digo, busca una iglesia, no te estoy diciendo busca una religión. Busca una iglesia que te lleve a a tener una relación con Dios. Nosotros nacemos ya con cierto vacío aquí, que se trata de llenar con fama, con fortuna, con drogas, con sexo, con mujeres, con hombres, con posesiones. Ya venimos con ese vacío y eso es lo que nos pasamos en la vida, tratando de llenar. Y eso era lo que yo estaba haciendo, volviendo a tu primera pregunta, tratando de llenar ese vacío, buscando lugares errados hasta que terminé aquí. Y esto es lo que me completa. Entonces, uno de los propósitos de la vida es pertenecer a la familia de Dios. Por eso es importante congregarte, ir a una iglesia, relacionarte con otros cristianos, porque es ahí donde pasa la vida cristiana y es donde este vacío que está aquí dentro se va a llenar cuando tú eres parte de la familia de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él envió a su Hijo, hizo ese sacrificio, Él te ama para Él hacerte parte de su familia, y su familia Él la llama su iglesia, y su iglesia es su cuerpo, y tú tienes una parte, tú tienes un talento, un regalo que Dios te ha dado, que es para que lo uses en la iglesia. Y es ahí donde tú vas a sentirte completa, llena, repleta del gozo de Dios, independientemente de las circunstancias. Por eso es muy importante congregarte, buscar una iglesia donde tú veas que enseñan la palabra, donde el enfoque sea sobre Jesús y no sobre el pastor o sobre el padre o sobre la religión. Porque todos somos humanos. Exactamente. Todos somos humanos. Nosotros predicamos eso de buscar una relación con Dios y no de buscar una religión que nos lleve a Dios, sino buscar a Jesús, que Él es que nos conduce a Dios. Él es el camino a Dios. Yo creo que en cada hogar, cuando está la presencia de Dios, las cosas se resuelven diferentes, se mira las situaciones que se presentan de una manera diferente. Y me imagino que, bueno, tú ahorita que tienes niños, muchos que nos ven hoy que tienen niños, ¿a qué edad le hablamos a nuestros hijos de Dios para que conozcan la existencia de Dios? Oh, mira, más que un mensaje, los niños ven lo que tú haces. Entonces, mi niña tiene 3 años ahora. Y cuando yo estoy en la iglesia y yo estoy con ella levantando la mano, ella se sienta al lado mío, levantando la mano, adorando. Y ella se sabe esas canciones y cierra los ojos cuando el momento de... O sea, eso a mí como padre me da una satisfacción que es indescriptible. Entonces, a mis niños, últimamente, en los últimos creo que 2 mensajes que hemos hecho en la iglesia, lo hemos atrapado así de repente con un celular. ¿Qué tú aprendiste hoy? ¿Qué fue el mensaje? Y la manera como ese niño, yo trato temas, como pudiste ver hoy, un poquito más profundo. La manera como él lo resume en una línea de lo que él recibió ese día es increíble. Y él no está poniendo atención, ni está entendiendo todo mi español. Pero le queda... Ni está entendiendo todo el mensaje, pero le queda eso, que él lo puede repetir, quizás lo que un adulto no puede. Que déjame decirte, por ejemplo, en los tiempos de mi niñez, a mí, o sea, en la iglesia, igual yo recuerdo ir con mi madre a la iglesia los domingos, de hacer una oración para acostarme. Qué bonita herencia. Y es algo en lo cual cuando uno es adulto,
pues ya lo llevamos. Y hablar del conocimiento de Dios. Hay muchas distracciones en este momento. Hablamos como la social media, que la usamos para lo positivo, como este tema, Sí. que podemos compartirlo en toda la familia. En otros podcasts habíamos hablado de la depresión, ¿qué importancia tiene cuando conocemos a Dios, cuando sabemos de su existencia en cualquier momento de nuestra vida? Wow, ahora que tú mencionaste lo de social media, una de las cosas que nos pasa en estos tiempos es que recibimos los mensajes por los que vemos del social media, vemos por aquí, vemos por allá, y hemos ido, y las estadísticas demuestran que hemos ido dejando de ir a la iglesia. Es importante en la iglesia el estar con otros hermanos, porque lo que pasa cuando estamos reunidos es importante. Cuando tenemos esa garantía, esa confianza de la fidelidad de Dios, de que Él es fiel, aunque a veces nosotros no somos tan fieles, aunque a veces nosotros fallamos, pero saber que Él es fiel, que Él sigue amándonos y protegiéndonos, eso es vital. Y la palabra dice una cita que se ha convertido en cliché ya entre el cristiano y no cristiano: tú busca a Dios primero y su justicia, y luego todas estas cosas llegan por añadiduras. Y siempre hablamos en la iglesia, nosotros vivimos ansiosos, preocupados, estresados, corriendo, nos enfermamos porque estamos buscando las añadiduras de la vida. Como tú dices, el vacío, la casa, la ropa, la marca, esto, que si no me veo como aquella en Instagram, la competencia, ese tipo de cosas que andamos buscando. Y la Biblia dice que es sencillo, poner a Dios primero. Y Proverbio dice: pon a Dios en todos tus caminos y todo te irá bien. No algunas cosas, todo te saldrá bien. Bueno, hay un tema muy profundo que creo que eso sería para otro podcast, y es el hecho del alma. O sea, que nosotros tenemos un cuerpo físico, en lo cual, como tú dices, y un espíritu. Y un espíritu. Somos tripartidos. Sí, somos definitivamente que cómo nosotros cultivamos. Eso será otro tema que podemos hacer. Sí. Cómo podemos cultivar esa parte, porque el cuerpo físico nos vamos poniendo viejos y hay muchas personas que llegan a 101, a 105, pero es un cuerpo físico temporero. Te tiro un tis. En el espíritu, todas estas promesas que Dios hace en la Biblia vienen a nuestro espíritu, o sea, están en nosotros. En nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos que eso se manifieste en nuestro cuerpo? La sanidad, la provisión, la liberación, todo eso. ¿Cómo hacemos que se manifieste? Transformando nuestra mente a esta conciencia de lo que tú decías, la línea de este conocimiento de que Dios es real y que Dios me ama. Dios me creó en el vientre de mi madre. Él me conoce por mi nombre. O sea, tiene un plan para mi vida que no es el mismo para otra persona. O sea, me hizo tan diferente que no importa que yo sea gemelo de alguien, somos diferentes. Yo me estoy erizando. Amén, gloria a Dios. Yo me estoy erizando tú hablando de la presencia, de verdad. De verdad, se siente esa presencia. Y vamos a hacer otro podcast donde podamos hablar de cómo podemos nosotros alimentar nuestro espíritu para que se manifieste en nuestro cuerpo. Y eso viene a través de la transformación de la mente a la realidad de que estamos discutiendo hoy. Por eso comencé con ese tema de que Dios es real. ¿Cómo se comprueba? Hay pruebas reales, no solamente científicas, sino también lo que recibimos en la Biblia, probando la Biblia. Te puedo hablar de otro tema también, de cómo se puso la Biblia junta, porque eso también crea mucha confusión. ¿Cómo se decidió que esto que tenemos hoy es la Biblia? Porque eso te va a dar también mucha paz de decir, wow, pero verdaderamente esta es la palabra de Dios. Yo creo que de todo lo que, si podemos resumir, es que cada quien en su casa debe tener una Biblia y tener como libro de consulta, tenerlo, estudiarlo, analizarlo, vivirlo. Entonces, de esa manera, no de lujo, va a probar la existencia de Dios. No de lujo ni de adorno, ni yo lo tengo por ahí para cuando venga el momento difícil. Exacto. De verdad, para que prueben la existencia de Dios. Luis Antonio, tenemos varios temas más que tenemos que hablar definitivamente, porque hace mucha falta los conocimientos de Dios en nuestros hogares. Así es. Sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, que es muy difícil. Así es que gracias. Y yo sé que estás en Nuevas Buenas. ¿Cómo la gente puede llegar y congregarse? Así es. Estamos en la ciudad que se llama Richfield, en el 540 de Schaller Avenue. Mis redes para que Xiomara la ponga, si puede, ahí es
Mis redes en Instagram, Luis Antonio Valera. El canal es Luis Antonio Valera, el Siervo, donde ahí pueden ver de las cosas que hablamos y siempre van a ser bienvenidos y bendecidos cuando nos visiten. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y de verdad, bueno, que Luis tiene por ahí toda la información también que usted necesita y si necesita cualquier asesoría en cuanto a la Biblia, en cuanto a su iglesia, pues ahí la va a encontrar. Gracias Luis. Y de verdad, si usted no ha conocido a Dios, búsquelo, que lo va a encontrar en la Biblia, en su iglesia, pero sobre todo dentro de su corazón. Amén. Así que hasta el próximo podcast.